Número 10. Las Pléyades. Las Pléyades son un cúmulo de estrellas abierto de más de 800 estrellas, ubicado a 410 años luz de nosotros. El cúmulo se encuentra dentro de la constelación de Tauro, y aunque hay casi 1000 estrellas en este grupo, hay 7 que se destacan para nosotros en el cielo nocturno. Estas se conocen como las 7 hermanas. Ahora, las 7 hermanas han existido durante mucho tiempo, tanto en el mito como en la realidad. Para los griegos, las Pléyades representaban a las 7 hijas de Atlas y Pleione. Después de que Zeus derrotara a Atlas en la guerra contra los titanes, el dios del Olimpo lo sentenció a sostener los cielos sobre sus hombros. Sus 7 hijas estaban tan angustiadas que Zeus les dio un lugar en el cielo para que pudieran estar más cerca de su padre. Pero esta es solo una de las muchas historias sobre las Pléyades. La extraña coincidencia con respecto a esta conocida agrupación de estrellas es la siguiente. Casi todas las sociedades antiguas inventaron alguna gran leyenda en torno a las estrellas, y en cada mito o leyenda sobre ellas se les llamaba las 7 hermanas, las 7 doncellas, las 7 niñas, etc. Durante miles de años, las civilizaciones que no tenían conexión entre sí tuvieron la idea de que estas estrellas representaran 7 mujeres. Casi no hay forma de que esto pueda ser pura casualidad. ¿Cómo pudieron los indígenas australianos inventar los mismos mitos que los griegos sobre algunos objetos aleatorios en el cielo? Número 9. Hércules. Es muy posible que uno de los héroes más famosos de la historia haya sido una persona real. Me refiero al héroe griego Heracles, también conocido como Hércules por los romanos y por el resto del mundo de hoy. Pero según algunos historiadores, las leyendas de Hércules pueden haberse originado en una o más personas reales en un pasado muy lejano. De hecho, la mayoría de las leyendas antiguas comenzaron con hechos históricos reales y personajes históricos reales, pero a medida que estas historias se repiten con el tiempo, se vuelven mucho más dramáticas. En el caso de Hércules, se cree que su historia puede ser la más antigua de toda la mitología del mundo, con sus raíces en la edad de piedra prehistórica. Pero aquí está la historia. Es posible que Hércules no haya vivido realmente en Grecia. La leyenda de Hércules es sorprendentemente similar a otros héroes de los que se habla en Mesopotamia y otras partes del cercano Oriente. Los expertos creen que los antiguos héroes de la edad de piedra pueden haber sido exagerados por los mesopotámicos y luego transmitidos a los griegos miles de años después. Es por eso que siempre se ve a Hércules con piel de animal llevando un garrote. Es literalmente un hombre de las cavernas. Cuando llegaron los romanos, tomaron a Hércules y lo hicieron suyo, y durante los últimos 2000 años, el héroe ha seguido evolucionando. No hay una coincidencia real aquí, solo la asombrosa verdad de cómo la increíble vida de una persona de la edad de piedra se convirtió en una leyenda, un mito, un ícono popular de más de 5000 años después de su vida. Estoy segura de que, sea quien sea, te sorprendería saber que su historia tuvo tanto impacto que incluso hay una película de Disney. Número 8. La pirámide central. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la icónica Gran Pirámide de Giza, una de las asombrosas maravillas tecnológicas, con misterios que rodean cómo se construyó hace tanto tiempo. Pero lo que casi nadie sabe es que la pirámide también es una maravilla geológica. Da la casualidad que se encuentra en una ubicación bastante significativa desde el punto de vista geológico, el centro exacto de la Tierra. ¿Cómo sucedió esto? Está más allá de la comprensión actual de cualquiera, pero según los expertos, la Gran Pirámide es uno de los edificios alineados con mayor precisión jamás construidos por manos humanas. En primer lugar, la pirámide mira hacia el norte con un error de 3/60. Sin embargo, este pequeño margen de error probablemente se deba a que cuando los científicos pudieron estudiarlo, la posición había cambiado durante miles de años. Lo realmente sorprendente es que la pirámide está ubicada exactamente en la intersección de la línea más larga de latitud y longitud, colocándola en la diana en el centro muerto del medio del planeta. ¿Cómo lo hicieron los antiguos egipcios? Para ellos, haber hecho esto a propósito sería imposible. Los antiguos constructores no solo habrían necesitado una comprensión sofisticada de las matemáticas, sino que también habrían tenido que ser expertos en geometría, y para dar un paso más significativo, habrían necesitado conocer las dimensiones exactas del planeta. Teniendo en cuenta de lo vieja que es la pirámide, eso es poco probable, lo que hace que la ubicación de la maravilla del mundo sea otra coincidencia histórica asombrosa. ¿Tú qué piensas? ¿Los antiguos egipcios tenían tantos conocimientos o es coincidencia? Déjame saberlo abajo en los comentarios.
Número 7. Arqueología bíblica. En 1846 se encontró un obelisco asirio en el norte de Irak. En este obelisco había una referencia a Jehú, el rey hebreo del siglo IX a.C. Era la primera vez que un descubrimiento arqueológico correspondía a algo escrito en la Biblia. Desde entonces, más y más descubrimientos arqueológicos han corroborado historias, personas o eventos de la Biblia. De hecho, en 1959, el rabino Dr. Nelson Glueck declaró que ni un solo descubrimiento arqueológico contradecía una referencia de la Biblia. Lo que esto significa es que nada jamás encontrado ha refutado una historia bíblica. La arqueología no ha hecho más que confirmar historias y mitos de los que se habla en el libro más popular jamás escrito. Ahora, ¿esto es coincidencia? Si es una coincidencia, es la más grande de la historia. En 1968, una antigua casa del siglo I fue identificada como la verdadera casa del apóstol Pedro. En 1990, se descubrió un osario con la inscripción del nombre de Caifás, el sumo sacerdote que instigó la ejecución de Jesús. En 2021, los científicos se enteraron de un evento catastrófico en el que un asteroide diezmó una ciudad antigua de la Edad de Bronce Medio, lo que probablemente inspiró la historia de la ciudad bíblica de Sodoma y Gomorra. El doctor Stephen Collins, quien participó en la investigación, dice que la antigua ciudad fue literalmente derretida por una explosión de aire cósmico, lo que resultó en una destrucción equivalente a 1000 bombas de Hiroshima. Pero debido a que la gente antigua no sabía eso, simplemente pensaron que era Dios golpeando a toda la ciudad. Básicamente todas estas coincidencias arqueológicas apuntan a una verdad. Las historias de la Biblia, aunque probablemente no sean 100% precisas, a menudo se inspiraron en al menos algunos hechos históricos reales. Número 6. Egipto y Mesopotamia. Egipto y Mesopotamia subieron al poder justo después del período neolítico y cada civilización crecía junto a un río poderoso. Y aunque había algunas diferencias serias entre Egipto y Mesopotamia, la más grande era el hecho de que Egipto estaba gobernado por un solo faraón, mientras que Mesopotamia era un grupo de ciudades-estado autónomas. Había algunas similitudes coincidentes reales. La mayoría de las similitudes tenían que ver con la cultura de las civilizaciones. Tanto Egipto como Mesopotamia crearon sus propios sistemas de escritura que parecían inquietantemente similares. Ambos lugares comenzaron a escribir utilizando pictogramas y usaron estos pictogramas principalmente para llevar registros. En ambos lugares, aproximadamente al mismo tiempo, desarrollaron escuelas en las que se formaba a los chicos como escribas. Se les enseñó a usar los pictogramas, que finalmente se convirtieron en sistemas de escritura jeroglíficas. El lenguaje era completamente diferente, pero compuesto por los mismos personajes e ideas. La idea era tomar imágenes que significaran algo y usarlas para transmitir información. Pero ten en cuenta que hay coincidencias entre estas civilizaciones y eran bastante diferentes aún así. Incluso sus religiones eran dramáticamente diferentes entre sí. Los mesopotámicos creían en dioses enojados que con frecuencia plagaban a la humanidad con sus calamidades, mientras que los egipcios creían en dioses basados en la naturaleza y en el medio ambiente que otorgaban prosperidad y armonía a los humanos. Sin embargo, parece que ambos creían firmemente en el poder de escribir las cosas y al mismo tiempo dibujarlas para las generaciones futuras. Número 5. Lenguas antiguas. La lengua es un órgano extraño. En el antiguo Tíbet, los monjes sacaban la lengua como una especie de saludo. Le reveló a otras personas que eras bueno o que no eras un demonio con una lengua negra secreta. Para culturas como la maya y la azteca, sacar la lengua puede ser un gesto de violencia. No importa dónde vayas en el mundo. Todas las culturas antiguas asociaron sacar la lengua de la boca como una forma de transmitir un significado, lo que podría ser algo bueno o malo. No hay mejor evidencia de cuán importante era la lengua para los pueblos antiguos que en las obras de arte que dejaron. Los aztecas, mayas, celtas, indios y tantos otros dejaron atrás innumerables representaciones de dioses y hombres sacando la lengua. De hecho, muchas estatuas de sus dioses tienen la lengua afuera, generalmente en un simbolismo de la sed de sangre. Pero a pesar de que la lengua ha sido tan importante durante tanto tiempo, los arqueólogos e historiadores no entienden por qué. ¿Cuál crees que sea la fascinación humana por sacar la lengua? Déjame saber tus pensamientos y teorías abajo en los comentarios. Y además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. La Esfinge India.
Cuando pensamos en la Esfinge, pensamos en la enorme criatura mítica representada sentada frente a la Gran Pirámide de Giza. Pero aunque las esfinges son sinónimo de la cultura egipcia, también se han encontrado en otros lugares de la Tierra. Se han encontrado muchas esfinges antiguas en toda Grecia, pero esta no es realmente una coincidencia sorprendente. Grecia y Egipto han tenido una larga historia y a veces violenta, con sus culturas y estilos artísticos a menudo mezclados. Una coincidencia realmente extraña es que en la India también puedes encontrar esfinges talladas en la antigüedad que se parecen sorprendentemente a las de Grecia y Egipto. En particular, puedes encontrar misteriosos ídolos de esfinge en el famoso templo Nataraja en Chindambaram. Las esfinges aquí tienen el cuerpo de un león y la cara de los humanos, que se cree que representan el conocimiento sagrado y secreto. Están ubicadas cerca de las entradas de los santuarios y las puertas de los templos, actuando como guardianes de estos sitios antiguos. Esto es muy parecido a la esfinge de Egipto que guarda las grandes pirámides. El gran problema aquí es tratar de comprender cómo tanto los egipcios como los primeros indios idearon una bestia híbrida hecha de un humano y un león, y por qué cada cultura usó estas criaturas míticas específicas para proteger lugares sagrados. Número 3. Raza de gigantes. Los humanos han contado durante mucho tiempo historias de gigantes que caminaban por la Tierra. La parte más salvaje es que las historias de gigantes han sido contadas por civilizaciones de todos los lados del mundo, en casi todas las intersecciones mundiales importantes. Además, también se han encontrado pruebas de gigantes en todo el mundo. Por ejemplo, en 2016, investigadores en China descubrieron esqueletos de humanos gigantes en más de 200 tumbas. Estos esqueletos no eran demasiado enormes, solo hasta un máximo de 2.3 metros de altura, pero aún así, considerando que eran de hace 5.000 años, eran ridículamente altos. Incluso con solo 1,80, hoy serías increíblemente alto, pero en China neolítica, donde la gente generalmente alcanzaba el 1,50 de altura, estas personas habrían sido consideradas gigantes literales. Según Fan Hui, director de la Escuela de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong, es posible que las personas hayan crecido tanto porque tuvieron acceso a mejores alimentos que otras personas. Sin embargo, si esto fuera cierto, ¿por qué la persona promedio no supera el 1,80 de altura hoy en día? Ahora tenemos que cruzar el planeta hasta llegar al lugar de vacaciones estadounidense favorito. A solo 64 kilómetros al norte de los Ozarks, en Missouri, se descubrieron 7 esqueletos en abril de 1934. Estos esqueletos medían más de 2.4 metros de altura, y no es el único lugar del hemisferio occidental donde se hizo este tipo de descubrimiento. También se han encontrado esqueletos gigantes en América del Sur, en Ecuador. Entonces, ¿o realmente hubo una raza de gigantes que alguna vez vivió en casi todos los continentes, o solo hubo algunos puntos calientes donde los gigantes prosperaron y finalmente se extinguieron? Número 2. El Código de Hammurabi frente a las leyes de hoy. El Código de Hammurabi fue escrito en algún momento entre 1792 y 1750 a.C., bajo el reinado del rey babilónico Hammurabi. Casualmente, este primer sistema legal escrito completo tenía mucho en común con nuestro propio Código de Leyes actual. El código es una colección de aproximadamente 282 reglas que establecieron un estándar de interacciones sociales, con una lista fija de multas y castigos, dependiendo a lo que hiciera una persona. El código, para que nadie lo olvidara, fue tallada en un pilar negro gigante que fue descubierto por arqueólogos en 1901. En la parte superior del pilar había un relieve tallado del propio Hammurabi recibiendo la lista de leyes del dios babilónico de la justicia Shamash. Y sí, esto es bastante similar a la historia de Moisés recibiendo los 10 mandamientos de la Biblia. Es solo que esto sucedió varios miles de años antes. El resto del pilar, de aproximadamente 2.28 metros de piedra negra, está cubierto de escritura cuneiforme que detalla el complejo sistema legal. Y aunque algunos de los castigos por infringir las leyes eran bastante severos, como que al culpable le cortaran la lengua o le quitaran las manos, una cosa es idéntica al sistema legal de los Estados Unidos de hoy. Después de que una persona fuera acusada de un delito, incluso hace 4.000 años, se la consideraba inocente hasta que se probara su culpabilidad. Pero al mismo tiempo, si un hombre era sorprendido robando un buey, el castigo era que tendría que devolver 30 veces el valor del buey. Entonces no es exactamente como las leyes de hoy, pero está bastante cerca.
Número 1. Cubo y cono. ¿Cuál crees que es el significado simbólico del cubo y el cono, representados en el arte, que está muy extendido en todo el mundo antiguo? Los arqueólogos parecen no tener idea. El cubo y el cono se ven con deidades representadas en las antiguas estructuras mesopotámicas y en el arte del más reciente imperio neoasirio. Hay docenas de relieves que muestran una amplia variedad de deidades, sosteniendo lo que parece ser una piña en su mano derecha y un cubo o bolso en la izquierda. Algunos han afirmado que estas deidades son Anunnaki, una supuesta raza de extraterrestres antiguos que una vez esclavizaron a la humanidad y obligaron a nuestros ancestros a extraer oro para ellos, pero por supuesto no hay pruebas de ello. Una explicación más lógica para la simbología del cubo y el cono es que ambos eran objetos utilizados en rituales de purificación que se remontan a más de 5000 años. El cono se sumergió en un balde de agua y luego se agitaba sobre una persona para purificarla. Hay mucha especulación de que el cubo y el cono son pistas de una historia humana más compleja, pero la verdad es probablemente bastante simple. La razón por la que estos símbolos se ven en gran parte del mundo antiguo es simplemente porque el ritual de purificación era bastante popular. En cuanto a la piña, bueno, ha sido un símbolo de fertilización durante miles de años. Antiguo naufragio fenicio. Los arqueólogos subacuáticos que trabajan en la Universidad de Malta anunciaron recientemente un descubrimiento asombroso. Encontraron los restos de un barco mercante hundido, espeluznante, de los días del Imperio Fenicio. Este barco fue descubierto en las turbias aguas, cerca de la isla de Gozo en Malta. ¿Quiénes eran los fenicios? Eran los descendientes directos del antiguo pueblo cananeo, del que se habla en la Biblia. Hoy en día se han rastreado sus descendientes hasta personas que viven en Siria y el Líbano actuales. Los fenicios se destacaron en las actividades marítimas, lo que significa que tenían uno de los niveles más altos de tecnología cuando se trataba de construir barcos en cualquier parte del mundo antiguo. Los fenicios usaron galeras e incluso inventaron el birreme, que es una galera con 2 cubiertas de remos para remar aún más rápido. Los fenicios tenían una red comercial estable en todo el Mediterráneo, incluidas las naciones del norte de África, Sicilia y Babilonia, entre 1550 y el 500 a.C. El naufragio recién descubierto se remonta aproximadamente al 700 a.C. y se encuentra a una profundidad de unos 114 metros. El barco se hundió unos 200 años antes del eventual declive de los fenicios. Los científicos creen que el barco se dirigía de Sicilia a Malta en el momento en que se hundió. Sin embargo, no está exactamente claro cómo se hundió el barco o qué tipo de bienes interesantes se intercambiaron entre estas dos naciones antiguas. ¿Cuándo llegaron los fenicios a Malta? Hasta ahora, los arqueólogos submarinos han descubierto unas 20 piedras de moler que pueden haber sido utilizadas en trabajos de herrería. También descubrieron 50 ánforas, que eran recipientes de cerámica antiguos que usaban para contener una variedad de cosas diferentes. Estos fueron descubiertos esparcidos en la arena en el fondo del lecho marino, y ahora son hogares para todo tipo de criaturas marinas. Número 9. Esqueleto en una cueva. Se ha encontrado el esqueleto completo de un hombre en el fondo de una cueva en España. Encontrado en la región de Navarra, sus restos datan de 1700 años y podría ser el descubrimiento prehistórico más importante de la zona. El esqueleto ha sido apodado el hombre de Loisu y es uno de los más antiguos jamás encontrados en España. El descubrimiento se hizo lejos de la entrada a la cueva en 2017 por un grupo de exploradores de cuevas. Los expertos determinaron que el hombre parece haber sido arrojado a la cueva a propósito. Gracias a la datación por radiocarbono, los científicos han descubierto que el hombre solo tenía entre 17 y 21 años cuando lo dejaron en la oscuridad de la espeluznante cueva. El esqueleto está completo y bien conservado, pero aquí es donde las cosas se ponen violentas. Los investigadores encontraron un agujero en el cráneo del hombre que sugiere que un proyectil le atravesó la cabeza antes de morir. También creen que el cuerpo había sido envuelto en un sudario antes de ser abandonado. El esqueleto no solo es espeluznante porque es un esqueleto, sino que la cueva en la que se encontró también es bastante inquietante y no es muy segura. Los lugareños conocen la cueva desde la antigüedad, pero nadie la había explorado hasta ahora. No está claro por qué arrojaron al hombre a un lugar tan aislado. No se encontraron otros cuerpos dentro de la cueva, por lo que no era un lugar de entierro común. A pesar de que estaba envuelto en un sudario y cubierto de ocre, parece que fue asesinado y luego alguien se deshizo del cuerpo.
Número 8. Buda en la basura. Se ha encontrado una estatua que data de 1500 años en la basura y no es una estatua cualquiera. En realidad, se encontraron 3 estatuas de Buda en medio de montones de basura fuera del Museo Nacional de Karachi. Pero estos no fueron descubrimientos arqueológicos recientes. En cambio, fueron estatuas recuperadas que previamente habían sido robadas por contrabandistas. Las estatuas fueron rescatadas y entregadas al museo. Por alguna extraña razón, el museo no las conservó ni las limpió como era de esperar. Simplemente las arrojaron a la basura, creando un sitio bastante espeluznante con las caras de los antiguos budas sobresaliendo entre las bolsas de basura rotas. Según los funcionarios, los budas fueron recuperados junto con otros 395 artefactos cuando la policía frustró una operación de contrabando durante un patrullaje de rutina. De lo que pueden deducir los historiadores profesionales es que el objeto proviene de la antigua civilización de Gadara. Aún más inquietante es que no fueron las únicas reliquias arrojadas a la basura. Se encontraron otros artefactos raros amontonados en arrumes de basura fuera del museo, incluidas piezas de la historia de la antigua cultura del Valle del Indo, que datan de entre el 3300 y el 1300 a.C. Estas personas desarrollaron pesos y medidas estandarizados, crearon esculturas y figuras de metal y piedra, y la prueba de sus asombrosos logros se puede encontrar actualmente en la basura de la India. Pero, ¿qué diablos estaba haciendo allí? El director del Museo Nacional, Mohammad Shah, defendió a su departamento y dijo: "Hemos puesto estas esculturas allí nosotros mismos". Afirmó que, ya que estaban hechas de piedra de esquisto negro, no les pasaría nada. Al parecer se han quedado sin espacio en el interior, por lo que decidieron guardar todo en bolsas de basura fuera hasta que puedan construir más espacio. ¿No es extraño? ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. Basílica de la Santa Sangre. Cuando se trata de artefactos religiosos, hay muchos que están formados por partes extrañas del cuerpo como huesos y órganos secos. La Basílica de la Santa Sangre alberga una de las reliquias más sagradas del planeta. La basílica en sí no es espeluznante ni un artefacto. Es una capilla del siglo XII ubicada en la ciudad medieval búlgara de Brujas. Pero es lo que se encuentra dentro de la capilla lo que es tan perturbador. La basílica tiene un frasco sagrado que se dice que contiene tela manchada con la sangre real de Cristo. La capilla en sí es bastante extraordinaria, pero es realmente la sangre de Jesús lo que despierta el interés del público. Según la leyenda, después de la crucifixión, José de Arimatea limpió la sangre del cuerpo de Jesús con un paño. Esa tela se conservó y se ha conservado durante los últimos 2000 años. Primero se guardó dentro de una caja fuerte en Tierra Santa antes de que el rey de Jerusalén, Balduino III, se la entregara a su hermano durante la Segunda Cruzada. Su hermano, el conde Flandes Diederik van de Elzas, llevó la reliquia a Brujas, donde la guardó en la basílica y ha permanecido sin abrir y en la basílica hasta el día de hoy. Hay quienes cuestionan la legitimidad de la sangre. Después de todo, cualquier cosa que se diga que es una prueba física de Jesús es muy controvertida. Sin embargo, cada año hay un festival conocido como la Procesión de la Santa Sangre, que atrae a miles de turistas a la ciudad, mientras que el obispo de Brujas lleva el frasco por las calles. La primera procesión tuvo lugar en 1221 y todavía está sucediendo, más de 720 años después. Número 6. Cráneos decorados. Los arqueólogos afirman haber descubierto cráneos humanos que se remontan a 9500 años. Estos cráneos estaban decorados de una manera muy espeluznante. Fueron modelados a partir de caras reales usando arcilla, luego coloreados para crear características inquietantemente realistas. Fueron encontrados dentro de un cementerio en un pueblo prehistórico en la Siria moderna, cerca de la capital de Damasco. Cada cráneo fue encontrado dentro del mismo pozo, todos descansando en una pila. Aún más macabro es que fueron encontrados debajo de los restos de un bebé, según la arqueóloga francesa Danielle Estordoux. Desafortunadamente, no estamos muy seguros de para qué se usaron los antiguos cráneos decorados. El realismo es más que impresionante teniendo en cuenta la edad que tienen. Es posible que hayan sido el intento de alguien de copiar los rostros de los muertos, y es casi seguro que se usaban en rituales misteriosos. Lo que los hace tan únicos es que los arqueólogos nunca han encontrado nada parecido. Estos son completamente únicos en los entierros sirios y en todas partes del mundo, lo que lleva a los científicos a preguntarse por qué se hicieron en primer lugar y por qué nadie intentó duplicarlos. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 5. Figuras espeluznantes. En Jordania se han descubierto algunas figurillas neolíticas muy misteriosas. Las figurillas datan de hace 10.000 años y fueron elaboradas por nuestros antepasados neolíticos y colocadas en entierros. Este fue un momento en que los humanos comenzaron a expandirse por todo el Medio Oriente. Sin embargo, se han encontrado muy pocos artefactos arqueológicos de esta época. Según Juan José Ibáñez, quien estaba trabajando en estrecha colaboración con el descubrimiento, los arqueólogos encontraron un conjunto único de artefactos hechos de pedernal en el sitio arqueológico de Karaisín. Los artefactos parecen representar humanos o quizás un dios o una diosa. Fueron descubiertos dentro de los entierros y aparentemente elaborados específicamente para rituales mortuorios. Y aunque no se sabe si estas espeluznantes figuras se hicieron para representar hombres o monstruos o visitantes de otro mundo, siguen siendo bastante fascinantes. Los arqueólogos dicen que las figurillas eran objetos de culto. Esto significa que eran representaciones de una mano mágica que solo se habrían utilizado en ceremonias consideradas altamente simbólicas o religiosas, aunque este tipo de religión se practicaba hace 10.000 años y sigue siendo un misterio para los historiadores y arqueólogos. Todo lo que sabemos es que las figuras tienen algo que ver con los muertos. Número 4. El obelisco negro. El obelisco negro de Salmanasar III es un artefacto espeluznante que parece pertenecer a la tumba de un antiguo nigromante. Se construyó originalmente para celebrar las exitosas campañas militares del rey del Imperio Sirio. El obelisco fue erigido en el 825 a.C. en el patio de un edificio central, posiblemente administrativo, en la ciudad de Kalhu, también conocida como Nimrud. El obelisco está tallado con 4 escenas diferentes que representan varios logros militares del rey asirio. En la mayoría de los lados se muestran varias escenas del rey recibiendo tributo, aunque hay un lado del obelisco completamente cubierto de imágenes de animales extraños. Parece ser de naturaleza humanoide, casi como humanos mezclados con monos o simios. Estos extraños animales están encadenados y sujetos con correas, y los científicos aún no han descubierto cuáles podrían ser las extrañas criaturas. En cuanto al lugar en el que se encontró el obelisco, alguna vez fue la capital de todo el imperio asirio. Kalhu era una ciudad próspera en gran parte por la importancia del imperio, hasta que finalmente la guerra civil la destrozó y se convirtió en una ruina polvorienta. Hoy, la ciudad está ubicada en el Irak moderno. Número 3. Masacre de 6.000 años. Una masacre que ocurrió hace 6.000 años puede haber sido uno de los casos más antiguos de asesinatos indiscriminados. El sitio antiguo fue encontrado en Croacia y los arqueólogos del Instituto de Investigación Antropológica de Croacia utilizaron análisis genéticos para tratar de averiguar qué sucedió para que todas estas personas fueran enterradas de una manera tan macabra. Aquí enterraron 41 personas y fueron enterradas en una fosa común. El estudio genético realizado fue uno de los más grandes de la historia de la arqueología. 38 de los 41 individuos fueron analizados por genética. Lo que los investigadores encontraron es que todos pertenecían a la cultura lasinja de la Edad de Cobre. La tumba estaba llena de mujeres y hombres en igual número. Aproximadamente la mitad eran niños y la otra mitad adultos. Algunas de las personas en el entierro estaban emparentadas, otras eran simplemente parte de la población, pero todas compartían la ascendencia. La sorpresa aquí es que todas las personas eran del mismo lugar y de la misma cultura. Normalmente en entierros masivos, las personas asesinadas son parte de una batalla. Parece que aquí hubo una matanza a gran escala que no tuvo nada que ver con la guerra. Podría haber sucedido debido a un aumento en el tamaño de la población y la escasez de recursos. Podría haber habido una revuelta civil. Los científicos realmente no conocen las respuestas. Todo lo que sí saben es que las personas fueron masacradas indiscriminadamente, independientemente de su edad o sexo, y luego arrojadas dentro de un pozo y enterradas. Número 2. Faja de parto medieval. Una de las cosas más peligrosas que pudo hacer una mujer a lo largo de la historia e incluso hoy está a la luz. La medicina medieval era una pesadilla y los arqueólogos han encontrado uno de los artilugios más espeluznantes o extraños utilizados por los médicos hace unos 500 años. Se llama faja de parto y se encontró empapado de un líquido de parto, leche y miel. El artilugio se utilizó para ayudar a una mujer a sobrevivir al parto. Era un trozo de pergamino de unos 3 metros de largo que estaba envuelto alrededor del vientre hinchado. ¿Y cómo ayudaba eso? El pergamino estaría cubierto de oraciones y sellos mágicos. Se creía que las oraciones y los símbolos protegían a la mujer de cualquier daño que pudiera sufrir durante el parto. Esto realmente no pasaría una inspección de seguridad en los hospitales de hoy, pero en el siglo XV las fajas de parto estaban de moda porque no había mucho más que pudieran hacer. Por primera vez, los científicos han encontrado una.
Según Catherine Rudy, de la Universidad de St. Andrews, la faja de parto vino de Inglaterra del siglo XV y fue descubierta con restos de líquido de parto y sangre, lo que sugiere que la mujer todavía la usaba mientras sacaba a su bebé. Pero, ¿qué tipo de cosas estarían escritas en una faja de parto? Estaría garabateado con nombres de apóstoles y santos, y suplicaría a Dios que la mujer no se lastimara durante el parto. En otras palabras, era un amuleto de suerte medieval. Número 1. Cabeza en una cueva. Dentro de una cueva italiana, se ha descubierto un solo cráneo a kilómetros de distancia de su lugar de enterramiento original. Según María Giovanna Belcastro, de la Universidad de Bolonia, la cabeza se separó de su cuerpo, se la llevó el agua corriente y luego se perdió en el interior de la cueva. Fue descubierta originalmente en 2015 en lo profundo de una cueva de yeso llamada Marcel Louvain. Si bien es cierto que algunas cuevas se utilizaron como cementerios en la antigua Italia, el simple hecho de que no se haya encontrado otros huesos humanos confundió a los arqueólogos. Al menos al principio, no había nada excepto un cráneo, e incluso al cráneo le faltaba la mandíbula inferior. Según la estructura de los huesos, el cráneo pertenecía a una mujer de entre 24 y 35 años cuando murió. El cráneo se remonta a alrededor del 3600 a.C., hace más de 5000 años, durante lo que se conoce como el período eneolítico, por lo que los investigadores pueden reunir. El espeluznante cráneo se alejó de su cabeza, probablemente después de ser cortado durante un ritual funerario, y fue movido por algo como una inundación. Luego fue llevado hasta la boca de la cueva, donde a lo largo de los siglos, el agua corriente la ha empujado más y más profundamente, hasta que finalmente terminó en el fondo. Hasta el momento no se ha encontrado el cuerpo. El hombre polilla, una de las cosas más horribles jamás descubiertas cerca de Chernóbil, no tuvo nada que ver con la fusión real del reactor. En cambio, lo que el personal de Chernóbil vio justo antes de la explosión mortal, que se convirtió en uno de los peores desastres nucleares en la historia de la humanidad, fue un monstruo. No cualquier monstruo tampoco. Antes de que la explosión sucediera en Ucrania, los testigos vieron a una criatura volando por el cielo descrita como una especie de fenómeno de la naturaleza. La bestia tenía ojos rojos brillantes, parecía completamente negra y tenía alas tan grandes que no había forma de que pudiera haber sido un águila o un murciélago gigante. Se le conoce como el pájaro negro de Chernóbil, aunque muchas personas afirman que en realidad fue el infame hombre polilla de la leyenda de West Virginia. Probablemente te estés preguntando cómo demonios pudo haber aparecido el legendario hombre polilla en una pequeña aldea ucraniana que alberga un reactor nuclear desde Point Pleasant, Virginia Occidental. Bueno, si sabes algo sobre las leyendas del hombre polilla, sabrás que siempre es una advertencia de una muerte inminente. Cada vez que se ve al hombre polilla, casi siempre ocurre un evento catastrófico inmediatamente después, al igual que el colapso de Silver Bridge en diciembre de 1969, que mató a 46 personas poco después de que se viera ese monstruo volando. Desafortunadamente, la única prueba de que lo que vieron los trabajadores era real es una fotografía borrosa de lo que parece ser una criatura negra con piernas delgadas y alas largas, casi como un ángel, volando sobre sus cabezas en la oscuridad. Desde el incidente de Chernóbil, no se ha vuelto a ver al hombre polilla. Número 9. Lobos mutantes. En un impactante nuevo estudio de lobos alrededor de Chernóbil, especialmente en la zona de exclusión, los investigadores han descubierto que los animales podrían estar propagando mutaciones causadas por la radiación a otras poblaciones de lobos europeos. Según el informe de National Geographic, los investigadores rastrearon y estudiaron a 13 lobos utilizando collares especializados para medir la radiación. Encontraron algunos resultados esperados. Primero, los lobos experimentaron una exposición de radiación cuando viajaban por áreas contaminadas. Sin embargo, encontraron que uno de los lobos machos jóvenes caminó por 402 kilómetros a través de Bielorrusia hacia Rusia, probablemente en busca de una pareja, después de haber sido contaminado. Aquí es donde entra el peligro. Michael Byrne, de la Universidad de Missouri, que estudia los movimientos de animales, dice que debido a que la población de lobos en la zona de exclusión es tan alta, tiene sentido que los animales jóvenes se dispersen. Pero si los lobos mutan y se reproducen con lobos fuera de la zona de exclusión, podrían transferir mutaciones no saludables a la próxima generación de lobos. No solo eso, sino que también tienen la capacidad de contaminar áreas no contaminadas con su radiación. Es difícil comprender realmente el significado de esto. Nadie sabe exactamente hasta qué punto llegarán estas mutaciones radiactivas. Sabemos que la radiación en los lobos puede causar tumores, cerebros extra pequeños y anomalías de desarrollo. Si nos
se controla, algunos se preguntan si las mutaciones podrían extenderse y acabar con los lobos europeos, o incluso convertirlos en espeluznantes mutantes que corren por el bosque. Número 8. Pata de elefante radioactiva. En lo profundo del corazón de Chernóbil hay un elefante radioactivo. Más específicamente es una pata de elefante. Pata de elefante es el apodo que se le da a un gran trozo de material radioactivo debajo de la planta de energía nuclear de Chernóbil. Fue descubierto en diciembre de 1986 en los restos del reactor número 4 después de que explotara. De todo lo que hay en la planta y el área circundante, la pata de elefante sigue siendo hasta el día de hoy la cosa más radiactiva que existe. La pata de elefante también es especial porque su radiactividad no ha disminuido tanto desde el desastre original. ¿Pero de qué está hecha esta cosa? Está compuesta principalmente de dióxido de silicio, aunque el grupo también está lleno de trazas de uranio, magnesio y grafito. Todas estas cosas combinadas crean una radioactividad grave. La masa era sólida después de la explosión y ni siquiera podía dañarse con un taladro operado a distancia. No comenzó a agrietarse hasta 1998 y en 2021, la masa se había derretido para volverse casi como arena. Ahora, aquí está lo letal que es y fue la pata de elefante. 8 meses después de la formación, la radioactividad que se encontraba cerca de la masa era de 80.000 Röntgen. Lo que esto significa es que le administraron una dosis fatal de radiación en solo 5 minutos y aunque se ha vuelto menos peligrosa a lo largo de los años, aún es capaz de matar a una persona si permanece demasiado cerca durante bastante tiempo. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Bagres gigantes. Además de los lobos, hay bagres gigantes merodeando por el estanque de enfriamiento cerca de la planta de energía. El estanque de enfriamiento se utilizó para evitar que los reactores se sobrecalentaran. Hoy en día, no hay mucho uso para la piscina de enfriamiento, ya que la planta de energía ya no está en funcionamiento. Sin embargo, la planta de enfriamiento está llena de peces de enormes proporciones. Algunos de estos peces son monstruos, mucho más grandes que el promedio, pero lo que quizás no creas es que la radiación no tiene nada que ver con el tamaño absurdo de estos enormes bagres. Lo que mucha gente no se da cuenta es que la radiación no suele mutar las cosas para convertirlas en versiones gigantes de sí mismas. Al menos, eso es lo que dice el especialista en radiación de la Universidad de Carolina del Sur, Timothy Musso. Él dice que en lugar de crecer para ser gigantes, los animales han mutado y se vuelven menos eficientes. Esto significa que tienen más dificultades para atrapar comida e ir de un lugar a otro y reproducirse. Esta falta de eficiencia casi siempre lleva a la muerte del animal, porque ya no puede competir en un mundo de depredadores y presas. Las mutaciones no son clamorosas como las que ves en los videojuegos y películas, y los animales realmente no tienen superpoderes geniales. La verdad es mucho más inquietante y fea. Los bagres que viven en el estanque de enfriamiento son gigantes naturales. Estos bagres whales, que pueden crecer hasta proporciones absurdas, y algunos de los bagres whales más grandes llegan a pesar más de 159 kilogramos. No tienen nada de radioactivo. La pregunta es, ¿cómo llegaron allí en primer lugar y cómo sobrevivieron? Número 6. OVNI en Chernóbil. Después del desastre el 26 de abril de 1986, toneladas de subproductos radioactivos volaron a la atmósfera. Fue una calamidad, pero aparentemente algunos en el área fueron testigos de lo que describieron como un objeto volador no identificado, tal vez una nave alienígena, sobrevolando la planta poco después de la explosión. Algunos creen que el OVNI pudo haber causado que el reactor nuclear explotara a propósito, como parte de algún tipo de experimento cósmico que se estaba realizando con humanos. No hay forma de verificar esto. Sin embargo, ha habido afirmaciones infundadas de que las personas que fueron irradiadas en Chernóbil están dando a luz niños que tienen un extraño líquido amarillo dentro de su cuerpo en lugar de sangre. Dicen que dentro de unas pocas generaciones, la descendencia de estos mutantes de sangre amarilla será más inteligente que Einstein. Esto es, por supuesto, una leyenda urbana. Desafortunadamente, viendo la explosión en 1986, nadie realmente tenía un teléfono inteligente a la mano para tomar fotografías de los supuestos ovnis en el cielo. Desde entonces, todo lo que se habla de extraterrestres involucrados en el peor desastre nuclear de la historia ha sido prácticamente borrado bajo la alfombra. Cualquiera que crea que la gente realmente vio ovnis fuera de Chernóbil ha sido considerado un chiflado y un teórico de la conspiración, pero la verdad es que ha habido suficientes testigos para conceder al menos la posibilidad de que algo extraño estaba en el cielo ese día, ya sea extraterrestre, del gobierno o algo más.
Número 5. Puntos calientes radioactivos. El bosque rojo de Chernóbil es uno de los lugares más radiactivos del planeta. Recientemente, investigadores del Reino Unido que trabajaban con la Universidad de Bristol viajaron a la zona de exclusión y luego utilizaron drones especiales para adentrarse en las partes más radiadas del bosque para medir la radiación gamma y los neutrones. Estos drones se conocen como vehículos aéreos no tripulados. Fue un intento de trazar un mapa del bosque rojo y ver cuán verdaderamente irradiado estaba todavía, después de todos estos años. Lo que encontraron fueron puntos calientes radioactivos adicionales, previamente desconocidos para las autoridades ucranianas. Según la Universidad de Bristol, el bosque rojo cubre un área de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. El bosque originalmente se ganó su nombre cuando la radiación convirtió a los árboles en un aterrador color marrón rojizo. En lugar de ser verde, la vegetación aquí es roja y en su mayoría no prospera bien. Un dron comenzó a 13 kilómetros del epicentro de la explosión en un pequeño pueblo ubicado al borde de la zona de exclusión. Luego movieron el dron hacia adentro, buscando a través del bosque durante una expedición de 10 días con un total de 24 horas en el aire. Cuanto más se adentraba en el bosque, más se irradiaba. La universidad ahora compartirá la información sobre las zonas calientes que descubrieron con las autoridades locales para ayudar a mantener a las personas fuera del bosque y evitar que se conviertan en mutantes. Número 4. Nutria misteriosa. Una de las cosas más extrañas observadas recientemente en los bosques de Chernóbil fue un animal poco probable. Este no era un monstruo o un monstruo mutante. En cambio, era una nutria normal. La nutria fue descubierta deambulando por la zona de exclusión. Los investigadores que intentaban rastrear la vida silvestre a través del área alrededor de Chernóbil para ver cómo se estaba recuperando, usaron cámaras ocultas. Utilizaron cadáveres de peces para cebar a los animales cerca de la orilla donde tenían las cámaras colocadas y lograron capturar en video 15 especies de aves y mamíferos en la región en cuarentena. Todos se sorprendieron cuando una nutria salió de la nada y se comió a unos peces muertos. Esta fue la primera vez que los investigadores vieron a un animal así dentro de la zona de exclusión, desde que los humanos se fueron en 1986. Aún más impactante es que las cámaras también capturaron imágenes de águilas de cola blanca y bisones americanos. No está claro si alguno de estos animales está muy mutado o es peligroso. No está claro si hay una familia de nutrias viviendo cerca, pero por lo que cualquiera puede decir, los animales parecen perfectamente sanos y no se ven afectados en lo más mínimo. El 98% del pescado que sacaron los investigadores fue ingerido, lo que representa una alta tasa de recolección. Los investigadores estaban muy emocionados y tomaron esto como una gran señal de que la vida silvestre está prosperando. Número 3. Defectos de nacimiento. Lo más trágico que sucedió después del desastre nuclear ha sido una serie de defectos de nacimiento. Los hombres y mujeres que perdieron la vida tratando de contener el desastre nuclear fueron muy valientes y su pérdida también fue trágica. Pero en 1986, los médicos de la región han informado de un aumento en los defectos de nacimiento que es nada menos que desgarrador. Muchos niños en el sur de Bielorrusia y en el norte de Ucrania han estado sufriendo defectos de nacimiento congénitos que los dejan lisiados y mutilados de por vida. Un estudio realizado en la Academia Estadounidense de Pediatría encontró una correlación directa entre niveles peligrosos de estroncio 90 y defectos de nacimiento. El estroncio 90 es, por supuesto, un elemento radioactivo producido gracias a la fusión nuclear. No es de extrañar que el elemento sea volátil y cause tanto daño. Y aunque no voy a entrar en detalles sobre los defectos de nacimiento porque es muy triste, hubo otro estudio realizado por UNICEF que sugirió que al menos el 20% de los niños adolescentes en el país de Bielorrusia han nacido con una discapacidad grave debido a un defecto congénito. Como probablemente puedas imaginar, tener el 20% de los niños discapacitados debido a un defecto congénito es una cifra impactante. Debería estar más cerca de la marca de 0%, lo que realmente te hace preguntarte hasta dónde llegó la radiación y durante cuánto tiempo más veremos sus efectos secundarios. Número 2. Una nueva y aterradora especie. Se ha corrido el rumor de que una inquietante nueva especie de monstruo ha nacido de la radiación que rodea Chernóbil. Se ha subido imágenes a internet del monstruo en línea. Tiene piel negra y curtida, ojos oscuros y malvados y un rostro diferente a todo lo que hayas visto antes. Parece ser un monstruo muy real que tal vez perdió todo su pelo debido a esta peligrosa radiación. Es más una leyenda urbana que una criatura real. La llamada prueba era una imagen de otra cosa, pero la gente
todavía teme que haya algún tipo de especie de monstruo aterrador deambulando por el bosque. Aparte de algunos rumores e informes anecdóticos de criaturas, no se han encontrado hombres lobo mutantes ni monstruos nocturnos en los bosques a las afueras de Chernóbil. La imagen que ha estado describiendo a la criatura es en realidad un oso andino que se llama Dolores. Dolores y algunos otros osos vinieron a las montañas andinas de América del Sur después de ser descubiertos sufriendo algún tipo de extraño trastorno sin pelo. Estos osos no perdieron el pelo debido a radiación y fue algo completamente diferente. Número 1. Refugio de animales. El reactor nuclear de Chernóbil explotó hace más de 30 años. Desde entonces, la gente no ha vivido en el área afectada. Y aunque sabemos que ciertamente ha habido algunos defectos de nacimiento muy terribles, tanto en animales como en humanos, algo más ha surgido de toda la confusión. Con un área enorme alrededor de Chernóbil y la ciudad de Pripyat, que se está volviendo inhabitable para las personas, los animales se han mudado a niveles asombrosamente altos. Ya hemos hablado de nutrias y lobos hoy, pero National Geographic dice que hay muchas más especies exóticas que viven en el área, como el oso pardo, el lince, el castor, el venado, los búhos, los alces, los zorros y muchas otras, por lo que los científicos lo están llamando un santuario de vida silvestre. Esta es una de las raras ocasiones en las que los humanos han abandonado un lugar indefinidamente cuando todavía era relativamente normal. Claro, hay un poco de radiación, pero en los bordes de la zona de exclusión nunca lo sabrías. La vegetación parece normal, todavía hay insectos, criaturas y los animales prosperan sin interacciones humanas. La zona de exclusión se extiende a ambos lados de la frontera de Ucrania y Bielorrusia. Los estudios han demostrado que los grandes mamíferos en el lado bielorruso de la zona han aumentado drásticamente desde la explosión. Durante una breve encuesta de 5 semanas, un equipo de científicos documentó 21 jabalíes, 60 perros mapaches, 9 tejones, 26 lobos grises e incluso un bisonte. Uno de los científicos dijo que era increíble porque literalmente no se puede ir a ningún lado sin toparse con un lobo. Desafortunadamente, no hay otros lugares como la zona de exclusión donde los animales puedan estar realmente libres de la interacción humana. La naturaleza ha resucitado de las cenizas. Un cementerio de mascotas. El cementerio de mascotas más antiguo conocido del mundo se encuentra en la ciudad portuaria romana de Berenice y muestra que los antiguos trataban bien a sus mascotas, según un estudio recientemente publicado que afirma que las personas atendían a sus mascotas heridas con cuidado e incluso alimentaron con comida especial a las criaturas que habían perdido dientes. El análisis de los restos de 585 animales de compañía muestra que fueron enterrados en entierros individuales con ajuar funerario y collares, muchos de los cuales estaban cubiertos con textiles o cerámica. Sorprendentemente, solo el 5% de los entierros están compuestos por perros, mientras que el 90% eran gatos, muchos de los cuales se encontraron con collares de hierro o de vidrio y conchas. Si bien los perros constituyen una minoría absoluta de los habitantes del cementerio, la evidencia muestra que sus tutores los trataron igualmente bien durante sus vidas. Los perros vivieron mucho tiempo, a menudo sufriendo dolencias que habrían hecho imposible la supervivencia por sí mismos, incluida la enfermedad de las encías, problemas de las articulaciones y lesiones sufridas mucho antes de la muerte. El cementerio, que data de los siglos I y II, fue descubierto debajo de un basurero romano a las afueras de las murallas de la ciudad. Cuando se publicó el primer estudio del sitio en 2016, muchos expertos se preguntaron si las tumbas en realidad constituían un cementerio de mascotas o si eran simplemente los restos desechados de animales que no significaban mucho para sus dueños. Los nuevos hallazgos arrojan una luz sin precedentes sobre la relación entre los humanos y los animales en el antiguo Egipto, que incluye monos además de gatos y perros. Los monos fueron enterrados con tanto cuidado y consideración como sus homólogos felinos y caninos, con ajuar funerario y al menos un espécimen envuelto en una manta de lana. Estos entierros son distintos de otros entierros antiguos, lo que demuestra que tenían un significado especial para las personas que los pusieron allí y llenaban un vacío crucial en nuestra comprensión de la relación de la humanidad, no solo con nuestro mejor amigo, sino también con otras criaturas. Número 9. Momia de barro. Un estudio publicado en febrero de este año revela el descubrimiento inesperado de una llamada momia de barro que sugiere que enterrar a los muertos en barro era un método de ahorro de dinero para preparar a las personas de menor rango social para la otra vida. La momificación era un proceso costoso y extenso que generalmente involucraba materiales importados y no todos podían pagarlo. Este nuevo descubrimiento indica que se disponía de alternativas más baratas de origen local como el barro. La momia
que data de alrededor de 1207 a.C., fue donada a la Universidad de Sydney en 1860 y el sarcófago en el que se encontró data de alrededor del 1000 a.C., pero no pertenece al individuo. Según los investigadores, los comerciantes de antigüedades probablemente colocaron un cuerpo momificado en un ataúd no relacionado en un intento de vender un conjunto más completo y aparentemente funcionó. Si bien es la única momia conocida que está embalsamada en barro, el descubrimiento atestigua que la momificación es una costumbre entre todas las clases sociales, con personas de menores recursos que improvisan mediante el uso de materiales alternativos. Número 8. Una nueva reina. Mientras excavaban en la vasta necrópolis de Saqqara en enero, los arqueólogos descubrieron la tumba de 4200 años de una reina egipcia previamente desconocida, encontrado cerca de la pirámide del rey Teti, de quien solo se sabía que tenía dos esposas, llamadas Iput I y Kuit II. El templo funerario pertenecía a una mujer llamada la reina Neit. Las inscripciones en la pared la identifican como la esposa del rey Teti. El arqueólogo Zahi Hawass encabeza las excavaciones en Saqqara y le dijo a la prensa que el equipo había descubierto una pirámide dedicada a la reina Neit, pero no sabían a quién pertenecía hasta que encontraron su templo funerario. Solo el 30% del contenido de Saqqara ha sido excavado, mientras que la mayor parte del extenso sitio permanece enterrado, por lo que aún queda mucho por encontrar. El proyecto que encontró la tumba de la reina Neit fue realizado conjuntamente con el Centro de Egiptología y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Descubrimientos como este están reescribiendo la historia del antiguo Egipto, especialmente cuando se trata de las dinastías 18ª y 19ª del Imperio Nuevo, que fue cuando gobernó el rey Teti. Además de la cámara funeraria de la reina Neit, el equipo encontró una variedad de artefactos que datan de aproximadamente 3000 años del Reino Nuevo, incluidas docenas de momias, estatuillas, cerámica y 54 ataúdes decorados con colores. El jefe del Consejo Supremo de Antigüedades, Mustafa Waziri, dijo que el descubrimiento de ataúdes de madera del nuevo reino es el primero en Saqqara. La gran cantidad de nuevos hallazgos que se están haciendo aquí nos recuerda lo poco que sabemos realmente sobre el antiguo Egipto y cuánto más hay por descubrir. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. Docenas de tumbas. Puede que no parezca raro descubrir una tumba en el antiguo Egipto, especialmente con la gran cantidad de ellas que han aparecido en los titulares en los últimos años. Pero cada entierro cuenta una única historia para la persona que está adentro y el periodo de tiempo en el que vivió. Ayudan a los expertos a reconstruir una imagen más completa de la historia de Egipto. En abril, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de 110 tumbas del antiguo Egipto que abarcan 3 periodos de la historia, incluso antes de que se construyeran las pirámides, en el área de Qom al-Kalehan, a lo largo del delta del Nilo, a unos 150 kilómetros al noreste del Cairo. 68 de los entierros datan de alrededor del 3300 a.C., durante el período predinástico tardío, cuando el Valle del Nilo todavía estaba separado del Alto y el Bajo Egipto, según un comunicado del Ministerio de Antigüedades y Turismo de Egipto. Estas tumbas de forma ovalada parecen estar conectadas con la cultura predinástica Buto, con la mayoría de los difuntos enterrados en cuclillas, con la cabeza inclinada al oeste. El equipo también encontró un bebé enterrado en un frasco, que era una costumbre relativamente común pero no muy bien comprendida, según el arqueólogo Ayman Ashmawi. 5 tumbas son de una época conocida como la cultura Nakada III, durante las décadas previas a la unificación de Egipto en el 3000 a.C. El resto de las tumbas son de entre 1782 y 1750 a.C., período intermedio entre los reinos Medio y Nuevo. Fue durante este tiempo que la controvertida dinastía Hyksos gobernó durante más de un siglo. Hablando con la revista Smithsonian, la egiptóloga Salima Ikram describió el cementerio como extremadamente interesante porque contiene entierros de algunos de los períodos más tempranos de Egipto, así como de la época de los Hyksos. Explicó que los expertos todavía están tratando de comprender cómo coexistieron los Hyksos y los egipcios y hasta qué punto los primeros adoptaron las tradiciones egipcias. Número 6. Errores ortográficos. Un tablero de escritura del antiguo Egipto que data de 1981 a 1802 a.C., durante el período del Reino Medio, demuestra que corregir el trabajo de los estudiantes era una tradición educativa que se remonta a miles de años. Ahora, en las colecciones del Museo Metropolitano del Arte, los escribas lo usaron una vez para practicar su caligrafía mientras copiaban textos. A los escribas se les encomendaron tareas muy importantes, incluida la correspondencia y el mantenimiento de
registros extensos y precisos. Por esta razón, comenzaron su formación durante la infancia, aprendiendo a redactar cartas, testamentos y formularios de impuestos en jeroglíficos con un maestro escriba. El tablero de escritura refleja un estilo cursivo simplificado de jeroglíficos que se desarrolló alrededor del 3000 a.C. como forma de agilizar el laborioso proceso de redacción de documentos administrativos y religiosos. ¿Recuerda lo que aprendiste en la escuela? Tuviste que aprender a escribir en cursiva. Los tiempos no han cambiado tanto. Utilizado por un estudiante llamado Inisu, contiene correspondencia escrita al hermano del erudito, Benisu. Las representaciones antiguas muestran a escribas sentados en el suelo, sosteniendo tablillas similares a las que usaba Inisu. Estos pizarrones de escritura se utilizaron y reutilizaron, y en este ejemplo particular, y en muchos otros, las correcciones del maestro escriba aparecen en tinta roja, muy parecidas a las del maestro moderno. ¿Cómo es que eso todavía se usa? Hallazgos fascinantes como este reflejan los fundamentos de la comunicación escrita, llevándonos a una época de hace unos 4000 años, cuando las habilidades de un joven estudiante se pusieron a prueba de formas sorprendentemente similares a las del día de hoy. Número 5. Una momia embarazada. Mientras examinaban lo que pensaban que era una momia de un sacerdote del antiguo Egipto llamado Or de Huti, un equipo de expertos se sorprendió bastante. Pasaron el ataúd a través de un escaneo y notaron algunos pequeños huesos de pie en el abdomen del individuo. Un análisis más detallado confirmó que la momia contenía los restos de un feto. Eso es seguro que no era un sacerdote. Es el primer ejemplo conocido de una mujer embarazada momificada deliberadamente, que plantea las preguntas de quién era ella, por qué ella y su bebé por nacer fueron momificados y por qué no se extrajo el feto de su cuerpo antes del proceso de momificación. Los científicos la nombraron apropiadamente la Dama Misteriosa del Museo Nacional de Varsovia. Donado a la Universidad de Varsovia en 1826, se pensó que el sarcófago y la momia, que supuestamente se encontraron en Tebas, eran mujeres hasta que las inscripciones del ataúd se tradujeron en 1920, lo que sugiere que contenían un espécimen masculino. Los científicos obtuvieron sus primeros indicios creíbles de que la momia era una mujer en 2016, cuando la tomografía computarizada reveló una estructura ósea delicada y órganos masculinos faltantes. Si bien el sarcófago estaba hecho para una momia masculina, de alguna manera terminó siendo un recipiente para una mujer embarazada. Es probable que esto se deba al saqueo desenfrenado del siglo XIX, que a menudo provocaba confusiones entre las momias y sus ataúdes. Desafortunadamente, como resultado, es posible que los investigadores nunca sepan quién era la mujer, de dónde vino o por qué parece ser una excepción a las costumbres tradicionales de entierro. Número 4. Una cervecería. Los humanos siempre hemos querido una excusa para soltarnos y relajarnos de vez en cuando, y por supuesto, los pueblos antiguos no eran diferentes, como lo muestra el descubrimiento de una fábrica de cerveza a escala industrial más antigua del mundo, encontrada a principios de este año en el sitio funerario de North Abydos. La instalación de producción se remonta a más de 5000 años, mucho antes de que se construyeran las pirámides. La cervecería probablemente se construyó alrededor del 3150 a.C., durante el reinado del rey Narmer. El sitio consta de 8 grandes áreas de producción de cerveza, con alrededor de 40 vasijas de barro en cada una. Estos recipientes se mantenían en su lugar con palancas de arcilla. Se usaban para calentar granos y agua. La evidencia sugiere que la cerveza jugó un papel muy importante de sacrificio y que la fábrica de cerveza incluso pudo haber sido construida únicamente para suministrar rituales reales, según un comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. El arqueólogo principal Ahmed Shawkat reveló que el sitio fue explorado por primera vez hace más de un siglo por el arqueólogo británico T. Eric Peat, quien creía haber encontrado equipo para sacar grano y protegerlo contra la pudrición. Sin embargo, una mirada renovada después de su redescubrimiento en 2018 sugiere, tal vez, que estos implementos se usaron para hacer cerveza y que la instalación era capaz de producir 5.900 galones a la vez, suficiente para que cada persona en un estadio de 40.000 asientos tomara una pinta, como señaló el arqueólogo Matthew Adams. El sitio también habla de la abundante riqueza dentro del período faraónico, durante el cual se dice que Narmer unió el Alto y el Bajo Egipto. Número 3. Cientos de tumbas. Los arqueólogos acaban de descubrir alrededor de 250 tumbas excavadas en la roca, que datan de diferentes períodos del Reino Antiguo y la dinastía tolemaica, en la provincia de Sohan, en el Alto Egipto. Los entierros del Imperio Antiguo se remontan aproximadamente entre el 2700 y el 2200 a.C., según Mustafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, y están rodeados por una entrada que conduce a una sala de entierro y un pozo.
Una de estas tumbas tiene débiles restos de jeroglíficos que la identifican como una cámara de sacrificio. La dinastía tolemaica, que duró alrededor de 300 años, terminó alrededor del 30 a.C. con la muerte de Cleopatra. Además de restos humanos reales, el equipo encontró una variedad de artefactos dedicados a las deidades del antiguo Egipto, que incluyen cerámica y objetos votivos, huesos de animales y restos de piedra caliza que podrían ser placas funerarias que datan de la sexta dinastía. Este es uno de varios descubrimientos recientes que el gobierno egipcio espera que reviva su debilitada industria turística después de un levantamiento político de 2011 y en medio de la pandemia mundial del coronavirus en curso. Número 2. Iglesia y templo. A principios de este año, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de los restos de un templo de la era tolemaica, un fuerte romano y una iglesia copta temprana en el sitio arqueológico de Shiha Fort en Asuán. Todos juntos, se remonta a la dinastía tolemaica, que comenzó alrededor de 20 años después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C. y duró hasta alrededor del 30 a.C. Las ruinas del templo estaban decoradas con un panel de piedra arenisca parcialmente completo que mostraba a un emperador romano de pie junto con un altar con una deidad desconocida. El panel, aunque incompleto, marca claramente la entrada al templo. Estos hallazgos recientes se basan en las excavaciones originales realizadas por el arqueólogo alemán Hermann Juncker en 1920 y 1922. La iglesia copta que una vez estuvo en el sitio tenía una bóveda de ladrillo rojo y el edificio estaba rodeado por una pared de ladrillos de barro que medía casi 2 metros de ancho. Hay 4 habitaciones en el lado norte de la iglesia, junto con un pasillo largo y una escalera. Los hornos que alguna vez se usaron para hornear cerámica se encontraron en el lado sur de la estructura y su lado este contiene baldosas de piedra. Estos hallazgos son solo el comienzo de lo que el sitio tiene que ofrecer para un contexto histórico y seguramente habrá más en un análisis posterior. Número 1. Una enorme ciudad perdida. Los arqueólogos se sorprendieron a principios de este año cuando descubrieron la ciudad más grande conocida del antiguo Egipto hasta la fecha. Conocida como el Ascenso de Aten, la metrópolis perdida se remonta aproximadamente a 3400 años del reinado de Amenhotep III y fue encontrada enterrada bajo la arena a la orilla occidental de Luxor. Es el mayor descubrimiento desde que se encontró la tumba del rey Tut en los años 20. Poco a poco va saliendo a la luz más información sobre la ciudad. Los arqueólogos en realidad estaban buscando el templo mortuorio de Tutankamón, pero encontraron toda esta ciudad en su lugar. El egiptólogo de fama mundial, Zahi Hawass, dijo en un comunicado que las ruinas están notablemente intactas. Hay restos de casas con paredes de hasta 3 metros de altura, alineadas en calles organizadas, objetos ordinarios y cotidianos como anillos, vasijas de cerámica, ollas para llevar carne y herramientas de hilar y tejer se encontraron dentro de las habitaciones, como si todos se hubieran levantado y se hubieran ido, dejando todo abandonado, lo que los dejaron allí como si hubiera sido ayer, excepto que no fue ayer, sino que fue hace miles de años. Hay talleres, incluido uno que se utilizó para la fabricación de ladrillos de barro, así como instalaciones de producción, viviendas, equipos de fabricación de metales y vidrio, moldes para hacer amuletos. También había una panadería que contenía hornos y cerámica grande que mostraba que probablemente era la panadería más popular de la ciudad e hizo pan para un gran número de personas. El tamaño de la ciudad era enorme y probablemente sirvió como precedente para la ciudad de Akhetaten. La ciudad estaba viva y floreció bajo el reinado del rey Amenhotep III y su hijo Akenatón, que era cogobernante. El ascenso de Aten no está exento de un puñado de descubrimientos inusuales, incluido el extraño entierro de un esqueleto con los brazos extendidos y una cuerda envuelta alrededor de las rodillas. Todavía no sabemos por qué esta ciudad perdida fue abandonada, pero parece que todos se fueron y se reubicaron en Amarna por razones desconocidas. Los arqueólogos están trabajando duro para resolverlo. Tienen mucho trabajo por delante. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu descubrimiento favorito? La ciudad perdida es difícil de superar, pero déjame saber tu favorito en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.